Iglesia Estrella de Belén, Dios envió milagrosamente aquella estrella. Si los hombres no pudieran ser alcanzados de una manera ordinaria, los elegidos de Dios serán llevados a Él de manera extraordinaria. Nadie está más allá del alcance de Dios. Un autor escribió lo siguiente: mis decretos para el año nuevo 2025 son los siguientes. Este año será el año de luchas. Este año será el año de pruebas. Este año será el año de altas y bajas. Este año será el año de resistir en la fe. Este año 2025 será el año de ataques por el enemigo. Este año será el de pedir perdón y otorgar el perdón. La siguiente. Ahora, dice el autor, la buena noticia es la siguiente. Dice él: sin embargo, en cada una de estas estaciones buenas y amargas, Dios en Cristo nos promete lo siguiente: que nunca nos abandonará, que de todas nuestras penas y pruebas Él nos librará, y que ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, nos separará de Él y su gran amor para con nosotros. Como dijo Pablo en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, continúa el autor, os digo confiadamente, no en mi persona, sino Cristo, el Hijo del Dios vivo, feliz y próspero año 2025. Nada nos detendrá, porque la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, dice un canto. La iglesia sigue avanzando, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, la iglesia sigue avanzando y Satanás es el que está retrocediendo. Porque nada podrá detener el avance del Evangelio de Cristo, hermano. Nada, porque en Él somos más vencedores. Así es, digo. Hoy más que nunca, hermano, entrando el año 2025, hoy más que nunca, el mundo necesita de manera urgente sal. Eso es lo que necesita. Porque cada vez se está corrompiendo. Cada vez vemos que se está pudriendo. Y no solo necesita la sal, necesita luz. Porque cada vez son más densas las tinieblas que nosotros vemos afuera. Cada vez son más densas como las tinieblas que palpó el faraón allá en Egipto. Dijo un autor y predicador, G. Campbell Morgan, lo siguiente: al contemplar las multitudes de su época, ¿qué fue lo que vio Cristo? En la época de Cristo vio corrupción, desintegración de la vida en cada aspecto, descomposición y despojo. Y debido a su amor por las multitudes, el Señor sabía que lo que más necesitaban era la sal para que la corrupción se frenara. También las vio envueltas en oscuridad, sentadas en tinieblas, buscando a tientas en medio de la bruma y neblina. Él sabía lo que necesitaban, por sobre todo lo demás, luz. Luz. Así que este mundo necesita con urgente sal, porque cada vez más se está corrompiendo. Y necesita luz, porque cada vez más son más densas las tinieblas del tiempo. Hermano, la visión bíblica del mundo es de corrupción y decadencia, oscuridad y tinieblas. El apóstol Pablo en su época dijo en 2 Timoteo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso lo dijo hace más de 2000 años. Irán engañando y siendo engañados. El mundo no puede hacer nada, sino que no sea empeorar.
corrompido. Está totalmente corrompido. Cierto es que el hombre ha aumentado su conocimiento en la ciencia y en la medicina, en la tecnología, a pasos agigantados. Pero su naturaleza básica, esencial, no ha cambiado. Y por ende, la sociedad no ha mejorado. Por el contrario, se está volviendo más corrupta. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. El individuo moderno siempre está inventando más formas de corromperse y de destruirse. Cada vez se ingenian más bombas de destrucción masiva, como si eso para ellos fuera un desafío, ver quién gana. Eso es lo que vemos, por quién gana por inventar bombas más atroces. Se inventan más formas de corromperse y de destruirse. Hay quienes en el pasado han tenido el optimismo en la mejoría moral y social de la humanidad, que la tierra será un mal recuerdo, que el crimen y la violencia van a desaparecer, que la ignorancia habría huido y la enfermedad sería totalmente erradicada y la paz y la hermandad reinarían por completo universalmente. Es lo que muchos habían pensado, tenían ese optimismo. Pero mis amados hermanos, no pasaron muchas generaciones después de la caída, cuando vio Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dijo un expresidente que la naturaleza del ser humano es buena. Hágame el favor. Que la naturaleza del ser humano es buena. Pues miren aquí, qué tan buena es. Vea cómo empieza Génesis capítulo 6, versículo 5, expandiéndose inmoralidad. Tantas y tantas cosas, violencia. No pasaron muchas generaciones. Debido a que la maldad era tan grande, Dios destruyó a todos los habitantes, menos a 8 personas. Y estas personas distaban mucho, hermano, de ser perfectas. ¿Por qué? Porque generaciones después de ellos, las ciudades de Sodoma y de Gomorra se corrompieron, tanto con la descendencia de estos 8, que Dios las destruyó con fuego y azufre. Así que la Biblia menciona que viene otro juicio, en que Dios volverá a hacer llover fuego sobre la tierra, como dice la Escritura. Y tal destrucción será un holocausto como los hombres nunca lo han imaginado. Por eso Hechos 17 al final dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan a Cristo en arrepentimiento, porque Él ha decretado un día en que Él juzgará al mundo. Él lo va a juzgar. Los cielos y la tierra, segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 y verso 10. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Viene otro juicio. El ser humano, hermano, está infectado con el virus mortal del pecado, el cual no tiene cura aparte de Dios. Lo más lamentable es que las grandes masas, los hombres, no quieren que su pecado sea curado. Esa es la verdad. ¿Dónde dice eso? Primera, Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la razón? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es lo más lamentable, que la gran mayoría de los hombres no quieren que su pecado sea descubierto. Aman su propio camino, aman su propio pecado y a la vez odian a Dios. Odian a Dios, odian todo lo que representa. No existe el individuo ideal en este mundo, iglesia. Por más que la ingeniería genética se esfuerce en desarrollarlo, por más que quieran hacer cambios, mejoras, no lo pueden lograr. Porque cada parte de todo ser humano está corrompida. Su naturaleza es total y depravada. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. David sabía que era pecador desde el momento de su concepción. Y aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, no existe ninguna parte del ser humano, no existe sobre la cual pueda construirse una mejor persona. No existe, hermano, no existe ninguna parte buena en el ser humano sobre la que pueda construirse una mejor persona, o de la cual su parte corrupta pueda aislarse. No existe. Isaías dijo: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, en el primer capítulo, verso 5. Y Jeremías dijo en el capítulo 17, verso 9, calificó al corazón de engañoso y perverso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos, iglesia? Pasamos de una guerra a una guerra de mayor escala. Pasamos de un delito a un delito mayor. Pasamos de una inmoralidad a una mayor inmoralidad. De depravación mayor y perversión, hermano, a una más grande. Eso es lo que prepara las élites que gobiernan. Romanos 18 al 32 del capítulo 1 nos muestra de una manera clara que la espiral es descendente, es hacia abajo, no hacia arriba. Mis amados, la persona sincera sabe que la humanidad no ha podido retardar su decadencia. Por eso urge la sal. Es por ello que el cristiano necesita más que nunca resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Necesitamos con urgencia ser sal y ser luz. Lo siguiente punto. La semana pasada solo tocamos los dos primeros puntos. ¿Recuerda cuál era? ¿Dónde estamos? Haciendo la pregunta. ¿Dónde estamos en este momento? En medio de una generación maligna. En el mundo, pero no del mundo. ¿No? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios y luminares en el mundo. Eso es lo que somos. Hoy en esta mañana continuamos con la última parte de la siguiente. ¿Qué debemos de hacer? ¿O cómo debemos vivir? ¿Qué debemos de hacer? ¿O cómo nosotros debemos vivir en medio de esta generación perversa? Donde Dios nos tiene aquí. Mis amados hermanos, como hijos de Dios, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Porque nuestro mundo es totalmente diferente. Nuestro universo está paralelo con este mundo. Somos de otro mundo. Estamos aquí, pero no somos de este mundo. Vivimos paralelos aquí. Es totalmente diferente nuestro mundo. Literalmente un mundo que el incrédulo no entiende. Con el que no se relaciona. Con el que no se identifica por la sencilla razón de que está muerto en delitos y pecados. Y como cristianos nosotros estamos vivos para Dios porque según su misericordia nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2.
Así que como cristianos nosotros estamos vivos para Dios, vivimos en un mundo paralelo a este, que es totalmente diferente. ¿Ustedes recuerdan cuando Pilato estaba interrogando a Cristo? Juan capítulo 18, versículo 36. Ustedes recordarán que lo está interrogando y Cristo le dice a Pilato, allá en el verso 36 del capítulo 18 de Juan, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que ha sido regenerado, que ha sido cambiado, que ha sido transformado, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cristo le dice: mira, Pilato, quiero que sepas una cosa, que mi reino no es como el que tú tienes en mente. Mi reino no es como los reinos terrenales. Si mi reino fuera como el que tú piensas o crees terrenal, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ellos hubieran peleado por mí. Es por ello que mi reino no es de aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo alimentó a toda esa gran multitud en Juan capítulo 6? Y los alimentó con unos panes y unos pececillos. ¿Y qué hizo la gente en el verso 15? Querían poner a Cristo como rey. Querían dar un golpe de estado a Herodes y colocar a Cristo en el trono. Oye, pues una persona que es capaz de alimentar a una gran multitud con unos panes y unos pececitos, pues es digno de ser rey. Ellos quisieron colocarlo, pero él no lo permitió. Cristo no lo permitió. La pregunta es: ¿por qué? Simple y sencillamente, hermano, porque su reino no tiene conexión con los reinos de este mundo. Este mundo entero está bajo el maligno por la voluntad soberana de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, como dice Efesios 2, capítulo 6. Así que Pilato está tan confundido que le pregunta de una manera sarcástica, versículo 7, entonces, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Note, hermano, cómo Cristo conecta aquí su reinado con la verdad. ¿Cómo la relaciona? Si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal como el que Pilato tenía en mente, ¿sabe lo que Cristo hubiera hecho primero? Lo que hubiera hecho él primero era reclutar soldados. Pero ¿qué fue lo que Cristo hizo? Predicar la verdad, proclamar la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque la victoria de Cristo como rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde afuera, sino dándoles convicciones desde adentro, produciendo un corazón nuevo, cambiando el corazón. Y su arma de guerra, ¿sabe cuál es para lograr eso? La verdad del Evangelio. Porque el hombre está lleno de mentiras y confusión. El hombre no entiende ni para qué está aquí, ni cuál es su propósito de su existencia, ni siquiera para dónde va. El hombre está completamente en tinieblas. Y el reino que Cristo vino a implantar es un reino totalmente diferente a este mundo. Este reino está compuesto de hombres y mujeres que han entendido, mis amados hermanos, y se han sometido de una manera voluntaria a la verdad de Dios. Una verdad que Cristo encarna. Es por ello que nosotros vivimos en un mundo diferente. Vivimos, hermano, en un reino que le pertenece a Cristo.
un reino que trasciende al mundo. El título real de Cristo, la autoridad real y su poder soberano, Cristo no los obtiene de ninguna persona creada, institución o fuerza o derecho. El dominio de Cristo es eterno. Este dominio se deriva únicamente de su naturaleza gloriosa como el Hijo de Dios eterno. Su dominio no es dado ni mucho menos quitado por nadie. Su poder y su autoridad no pueden por ningún ataque ser disminuida, ser limitada, ser alterada, ser quitada, ser reemplazado. Su gobierno es completo, su gobierno es amplio, su gobierno es eterno y está por encima del tiempo y de la eternidad. Un día Él va a regresar por segunda vez y va a juzgar con vara de hierro a las naciones en verdad, en justicia, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Eso está por venir, amada iglesia. Pero ahora el reino de Dios es una realidad espiritual. Y ninguna persona, autoridad sobre la tierra, tiene efecto y poder alguno sobre su reino. No importa quién gobierne el mundo, no importa quién esté en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso, en la presidencia, no importa quién esté. Yo también te digo, dice Marcos 16:18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea Dios. Esta generación perversa y maligna no tiene conexión con su reino glorioso, eterno, que Él gobierna de manera única, solo como un Dios trino. Por ahora, mis amados hermanos, su reino está en los corazones de aquellos que creen en Él, de aquellos que han sido transformados por el poder de la verdad de su evangelio. Él es nuestro Rey. Este reino, como les dije, está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad del evangelio, verdad que Cristo encarna. Y es por medio de su iglesia que ese reino de Cristo se vuelve visible. Es por medio, hermano, de su iglesia que el reino de Cristo se vuelve visible. Por eso Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Por eso Pablo dijo: para que resplandezcan como luminares en el mundo, en medio de esta generación perversa y maligna. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Cómo debemos vivir, hermanos? La siguiente dijo. Bueno, ¿qué leímos en el texto? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿No dice que se despojó? ¿No dice que tomó forma de siervo? ¿No dice que se humilló? Es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Fue lo que leímos? Entonces, ¿cómo debemos andar en este mundo? Debemos vivir en unidad. Vivir en unidad. Debemos tener la misma actitud que nuestro Señor tuvo cuando se despojó a sí mismo y tomó forma de un esclavo. Después de que Cristo se humilló a sí mismo, ¿qué leímos? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Aleluya. Toda rodilla se doblará. Es por ello que el primer imperativo que leímos ahí en el capítulo 2, versículos 5 al 8, es: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una actitud de humildad
total y absoluta. Según a los Corintios 8:9, que dijo Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueses enriquecidos. Él se humilló a sí mismo y mediante esa humillación fue exaltado hasta lo sumo y cumplió con ese propósito glorioso de salvación de Dios. Probablemente, hermanos, de alguna manera vamos a ser humillados en algún momento, pero recuerde que aquel que se humilla, el Señor lo exalta. El Señor lo exalta. Filipenses 2, pero en los versículos 3 y 4 nos dice que somos llamados a sacrificarnos unos por otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice Pablo. Y primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21, se nos dice que Cristo murió como un sacrificio, no solo para expiar nuestros pecados, sino como un ejemplo de sufrimiento voluntario para cumplir propósitos divinos. Para esto fuiste llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando los ejemplos para que sigáis sus pisadas. Dicho sea de paso, hay un canto, ¿no es cierto? Quiero seguir las pisadas del Maestro. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Tomen el sufrimiento. Entonces el primer imperativo es, tengan esta actitud, vivan con humildad. ¿Cómo debemos vivir, hermano? ¿Cómo debemos andar? Con humildad. ¿De qué nos podemos captar? De nada. Porque todo lo que tenemos es por su gracia. En segundo lugar, la siguiente. ¿Cómo debemos vivir, hermano? Nuestra responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo debemos vivir? Debemos ser responsables en nuestro crecimiento espiritual. Ustedes y yo somos responsables. Yo soy responsable de mí. Usted es responsable de usted. Dice el verso 12, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se ocupa usted de su salvación? Eso significa que le va a ayudar a Dios a ser salvo. No, hermano, no habla Pablo de eso. La salvación es por gracia. Pero usted es responsable de su crecimiento espiritual. Mire, nadie va a orar por usted. Nadie va a leer la Biblia por usted. Nadie va a venir a la iglesia por usted. Usted tiene que hacerlo. Usted es responsable de con quién se junta. Usted es responsable de qué es lo que mira. Usted es responsable de qué es lo que oye. Usted es responsable a dónde van sus pies. Usted es responsable. Esa es nuestra responsabilidad de nuestro crecimiento. Tienes que ocuparte de tu salvación. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice una versión. Dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvos. Tienen que ser ustedes. Mediante la obediencia, al buscar una vida irreprensible, inocente y virtuosa. De esa manera nos ocupamos de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra salvación. La palabra que se traduce por ocupaos, katergosomai, señala un mandamiento de importancia, pero constante. Debe de ser constante. La idea de ocupaos es sigan ocupándose hasta el cumplimiento total y final. Es decir, sigan leyendo la Biblia, sigan orando, sigan congregándose, absténganse de toda especie de mal hasta que Cristo venga o ustedes
hermano. Eso tiene que ver, perdón, con la conducta personal del diario vivir. Del diario vivir. Y vivir en fidelidad y vivir en obediencia. Dicha obediencia comprende, sin duda, hermano, comprende tener un compromiso activo, un esfuerzo personal. Y para este compromiso, las Escrituras abundan en preceptos, en mandamientos tanto negativos como positivos. Amada iglesia, cualquier forma de pecado debe abandonarse inmediato, sacarse, y en su lugar debe reinar la justicia en el modo de pensar, de caminar, de dirigir nuestra vida. Los creyentes deben de limpiarse de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7:1. Eso es el ocuparse de tu crecimiento, de tu salvación. Tú eres responsable. Tú eres responsable de poner la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto al pecado y tu vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Tú debes andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pablo insta a una vida cristiana totalmente radical. Ahí en Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya. No, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haber alcanzado. Pablo, el doctor de doctores en teología, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, dice de una manera humilde: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquel recuerdo cuando ordenó la muerte de Esteban, o cuando él estaba ahí presenciando la muerte de Esteban, cuando perseguía a la iglesia, cuando los obligaba a que llegaran a Cristo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta exhortación, hermano, y muchas similares que hay en la palabra de Dios, dan por sentado, dan por hecho que los cristianos son responsables de su obediencia. Ellos deben de tomar la determinación de vivir una vida que glorifique a Dios, de ocuparse en su salvación, en su vida diaria, y reconocer que toda la capacidad para obedecer no es por su propia fuerza, viene a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Él dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice: ocúpate. ¿Cómo lo debes hacer? Que dice el texto: con temor y temblor. Con temor y temblor. La palabra que se traduce temor es la palabra phobos, que describe terror o espanto, como el que menciona Mateo capítulo 14, verso 26, cuando los discípulos vieron caminar a Cristo en el mar, se llenaron de espanto. O como aquel temor que impartía o transmitía la iglesia primitiva en Hechos 2:43. A ese tipo de temor reverencial. Y temblor viene de la palabra tronos, que se refiere a sacudir, y da origen de la palabra temor. Te sacudes por el temor, por el asombro. Ambas son reacciones apropiadas cuando alguien se percata de su propia debilidad espiritual y del poder que tiene la tentación. Esa es la actitud que el Señor busca en sus hijos. Una actitud de dependencia total del Señor. Señor, sin ti no puedo hacer nada. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, dice Isaías
66:2, y que tiembla mi palabra, ahí lo miraré. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. He aquí lo ha visto en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con él habito también. No se trata, hermano, del temor de estar condenado al tormento eterno, ni un pavor irremediable al juicio que lleva a la desesperación. No habla de ese temor. Es más bien un temor reverencial, una preocupación santa por agradarle, por amarle, por obedecerle, por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle. Ese temor que menciona Pablo constituye a la vez una protección, porque ese temor me protege ¿de qué? Contra la tentación, me protege contra el pecado y me da una motivación para llevar una vida de obediencia y piadosa. Eso es lo que produce el temor. Siendo consciente de nuestra propia debilidad, Pablo habló de su temor y temblor al ejercer su ministerio en la iglesia de Corinto. Así que esa clase de temor y temblor se relaciona íntimamente con la obediencia al Señor y con el amor y afecto por Él y por los hermanos en Cristo. Por eso Salomón pudo decir, bienaventurado, es decir, feliz, el hombre que siempre teme a Dios, el hombre que honra a Dios, el hombre que respeta a Dios, el hombre que ama a Dios. Así que tener a Dios significa, entre otras cosas, tener una conciencia sensible, velar para no caer en tentación, tener una vida de humildad, resistir al orgullo, estar siempre conscientes del engaño perverso del corazón, de la sutileza y fuerza de la corrupción que hay en el interior de cada uno de nosotros. Es un favor que busca evitar ofender y deshonrar a Dios de cualquier forma. Es por ello que los creyentes debieran tener un serio temor, hermanos, del pecado y anhelar lo que es justo, lo que es agradable ante Dios. Al ser conscientes de su debilidad y del poder de la tentación, deberían temer caer en pecado que entristece a Cristo. El temor santo los persevera de ser tropiezo a otros creyentes, de ser un testimonio y ministerio ante el mundo incrédulo y de enfrentar, hermano, el castigo del Señor y de perder el gozo. Usted puede perseguir la santidad porque Dios está operando en usted el querer como el hacer. Él está produciendo esa santidad, hermano. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Dijimos humildemente. ¿Amén? Vivir de una manera santa. En tercer lugar, debemos vivir proclamando el Evangelio de Cristo. La siguiente. Proclamar el Evangelio de Cristo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La palabra vida podría ser Cristo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, las Escrituras, que ellas tienen la vida eterna, la Trinidad, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, dan vida. Y esa vida viene mediante el Evangelio. Entonces, ¿qué se nos llama a hacer, iglesia? A proclamar el Evangelio, a proclamar la verdad de Dios en este mundo oscuro, en este mundo perverso, en este mundo malo, el mensaje de vida del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo vivimos en esta generación maligna y perversa? Vivimos de manera humilde, de manera santa, proclamando el Evangelio con gozo, con gozo. Ahora bien, todas estas cualidades que les acabo de mencionar
de cómo debemos vivir en medio de esta generación maligna y perversa. Todas estas cualidades son esenciales, pero estas realmente, hermano, no son el punto neurálgico. No son el punto neurálgico. Le voy a dar el punto principal que se menciona en el verso 14 de Filipenses 2, la siguiente cosa. Ese es el punto neurálgico. Filipenses 2, capítulo 14. Y ese capítulo, versículo 14 de Filipenses 2, está conectado con el versículo 15. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? Hacer todo sin murmuración y contienda. Inmediatamente el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el punto neurálgico, el verso 12, perdón. Hacer todo sin murmuración y contiendas, dice Pablo. Así como ustedes muestran, dice Pablo en otras palabras, ser irreprensibles, hijos inocentes de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, entre las cuales resplandecen como luminares en el mundo, dice Pablo, por ello dejen de estarse quejando. Le dice a los filipenses y nos lo dice a nosotros. ¿Cómo debes vivir en este mundo sin estarte quejando? Sí, hermano, dice Pablo, sean humildes, sean santos, sean fieles en dar testimonio del Evangelio, estén gozosos, pero la prioridad aquí es: dejen de estarse quejando. Esta es una de esas expresiones, hermano, de falta de satisfacción, falta de contentamiento. La pregunta es: ¿de qué Pablo nos está hablando aquí? ¿Acaso nos está hablando de quejarnos contra la situación que impera en el mundo hoy en día? ¿De eso nos está hablando Pablo? La respuesta es no. No. Dejen de quejarse con Dios acerca de la situación. Deja de estarte quejando con Dios de lo que pasa a tu alrededor, de lo que pasa contigo, de lo que pasa con tu vecino, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa allá, de lo que pasa acá. Deja de estarte quejando con Él. Ustedes no son quienes son, están donde están y no deben de quejarse. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Dónde estamos? En medio de una generación perversa y maligna. Dice Pablo, por eso dejen de quejarse, porque aquí es donde Dios los tiene a ustedes. Aquí es donde estamos con un propósito. No discutan con Dios por su voluntad. No discutan con Dios por sus propósitos. No discutan con Dios de lo que Él está haciendo en el mundo. No discutas con Dios de lo que Él está haciendo en tu vida. No discutas con Dios de lo que Él está haciendo en tu hogar. No discutas con Dios de lo que está haciendo en la iglesia. No discutas con Dios sobre tus propósitos. Ahora, es interesante que Pablo tomó la generación maligna y perversa. Esa frase Pablo la tomó de Deuteronomio 32, capítulo 5. Moisés, al final de su vida, él está dando un mensaje de advertencia al pueblo de Israel. Y dice los versículos 1 al 4 de Deuteronomio 32. Escuchen, cielos, y hablaré.
y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, dice Moisés, y engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Observen cómo Moisés está presentando a Dios aquí. Mire cómo presenta a Dios, la grandeza de nuestro Dios. Él es nuestra roca, Él es inmovible, su obra es perfecta, sus caminos todos son justos. Él es un Dios de fidelidad y de verdad, sin injusticia, justo y recto es Él. Por otro lado, el pueblo de Israel ha actuado de manera corrupta con Dios. Ellos son una generación maligna y perversa. Es de aquí donde Pablo toma la frase, versículo 5. Moisés está condenando al pueblo de Israel. Ustedes se han vuelto una nación maligna y perversa. ¿Cuál era la evidencia de eso, hermano? Muchas cosas. Por ejemplo, Deuteronomio 32:15. Había bastante idolatría, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Quiere decir, hermano, Dios con eso, ¿qué quiere decir Dios? Dejaron de confiar en mí. A partir de Éxodo capítulo 14, los israelitas se quejaron una y otra vez. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos trajiste? Porque estamos en este desierto. No nos gusta la comida, puro pan. No tenemos nada de agua. Quejas interminables al principio, a la mitad del camino y a la mitad de él. Incluso la gente más cercana de Moisés, como María y Aarón, estaban quejándose de tal manera que Dios azotó a María con lepra. Números capítulo 12. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 6:10, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo dice, esto sucedió como ejemplo para nosotros. No te quejes contra Dios. Mire lo que los salmos dicen, hermano, respecto a Israel. Por ejemplo, el Salmo 106. Salmo 106, versículo 19 al 21, dice, hicieron becerro de oro en Horeb, y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Verso 23 de Deuteronomio 32. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable. Y dice, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Me temo, hermano, que al inicio de este año 2025, muchos creyentes ya están murmurando en sus casas. Porque no les gusta la manera en que las cosas están pintando en este año. Porque no les gusta lo que está pasando en su vida o quizás en su familia o en la iglesia. Muchos ya están murmurando y quejándose contra Dios. Eso es tremendo, hermano. Capítulo 78 de Salmos. Salmo 78, perdón.
Salmo 78, versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá dar pan también? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en él, ni habían confiado en su salvación. Amada iglesia, ¿usted cree que alguien en este mundo podría hacer algo para dañar la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que alguien en este mundo podría hacer algo que dañara a la iglesia de Cristo? Y la respuesta es no. Dios es nuestro protector. Quien puede dañarla somos nosotros como iglesia, a dar un mal testimonio. Pero para ser luminares en el mundo, usted y yo debemos dejar de quejarnos, debemos dejar de murmurar, debemos dejar de cuestionar la voluntad de Dios, debemos dejar de cuestionar la obra de Dios. Lo que el mundo necesita es ver un testimonio humilde, un testimonio santo, un testimonio gozoso de los hijos de Dios que brillan como luces en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, solo entonces, seremos los hijos de Dios irreprensibles, inocentes, brillando como luces en este mundo. Solamente así, hermano. Concluyo, hermano. Concluyo con este fragmento de Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado. ¿Vamos a la conclusión? Dice Richard Baxter: la fuerza de los cristianos, ¿qué es, hermano? Es la gloria de la iglesia. Es la gloria de la iglesia. Dice Richard Baxter: cuando arden con el amor de Dios y viven por la obra vital de la fe, teniendo en poco los beneficios y honras mundanas, y amándose mutuamente con fervor y corazón puro, sobrellevando y perdonando de corazón las faltas y sufriendo por la causa de Cristo, cuando se esfuerzan en hacer el bien, andando de manera inofensiva en el mundo y dispuestos a servir a todos para su bien, haciéndose de todo a todos para que de todos modos salven a algunos, absteniéndose toda especie de mal, sazonando todos sus actos con una dulce mezcla de prudencia, humildad, celo y la mente de Cristo. ¡Qué gran honra dan los tales a su profesión! ¡Qué grandes adornos para la iglesia! ¡Y qué servicio rinden a Dios y al hombre! La gente estaría más dispuesta a creer que el Evangelio es la verdad celestial si vieran más de estos efectos en los corazones y las vidas de los que profesan la fe. El mundo lee mejor la naturaleza de la fe en la vida de un hombre que en la Biblia. Los que no creen a las palabras pueden ser ganados por la conducta de los eminentes ejemplos de piedad. Richard Baxter. ¿Cuánta verdad hay ahí, hermano? ¿Cuánta verdad hay ahí? Que Dios nos ayude, amada iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros a vivir de tal manera como